Hola, buenas noches. Bueno, vamos a meditar hoy un poquito en la palabra de Dios. Vamos a tomar el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a ofrecer esta meditación de la palabra por nuestro querido nuevo pontífice, el Papa León XIV. Qué belleza, qué lindo, qué hermoso. Qué seguridad que nos da tener un papa, saber que la silla de Pedro ha sido ocupada nuevamente. Rezamos por él. Entrego y ofrezco esta meditación por nuestro querido nuevo papa. Y comprometernos a orar, como hacíamos por Francisco, ¿no? Para que la voluntad de Dios se cumpla en él, se cumpla en la iglesia a través de él. Para que su pontificado sea en el Espíritu Santo y encomendarlo nada menos que a Nuestra Señora del Luján, patrona de la Argentina, hoy en este día tan especial, ¿sí? Reemplazando a un papa argentino, despidiendo a un papa argentino, nuestro último papa, el querido Francisco, por un cardenal que él puso, que llamó a este ministerio, a este servicio en la iglesia, y bueno, y ahora elegido papa. Así que gloria a Dios por eso. Vamos a meditar en el libro de los Hechos de los Apóstoles y lo ofrecemos por él y por la iglesia, ¿sí? Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Bueno, es Hechos 1, 12 al 14 y 2 del 1 al 4. Y dice así, precioso el texto de hoy, precioso. Ya van a ver por qué. Los apóstoles regresaron entonces del Monte de los Olivos a Jerusalén. La distancia entre ambos sitios es la que está permitida recorrer en día sábado. Cuando llegaron a la ciudad, subieron a la sala donde solían reunirse. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos, íntimamente unidos, se dedicaban a la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego, que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les permitía expresarse. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, nos encontramos con el grupo de los apóstoles reunidos en oración. La palabra los describe en oración de una manera preciosa. Dice, íntimamente unidos, todos ellos, íntimamente unidos, se dedicaban a la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús y de sus hermanos. En medio de ellos había mujeres y entre ellas estaba María, la madre de Jesús, nuestra madre. María que nos acompaña siempre que estamos en oración. María que nos llama a la oración del rosario, por ejemplo, para rezar con nosotros y por nosotros. Nuestra Santísima Madre, nuestra queridísima Madre.
la Virgen. Ella siempre junto a sus hijos, pero especialmente en estos momentos que van a constituir luego en un antes y un después. Así como la fecha está dividida en un antes y en un después de Cristo, antes de Cristo, después de Cristo. Estamos hoy en el 2025, en el año 2025 de la llegada de Cristo. ¿Sí? Así como el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento es la presencia de Cristo en la vida de la humanidad, en la historia del hombre. Cristo es el centro. En la historia espiritual del hombre, Cristo es el centro. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Cristo es el centro de la vida del ser humano en todos sus aspectos, en todas sus áreas. Y la que está acompañando siempre ese venir de Cristo a nosotros es la Virgen, es María. María está cuando Él nace, María está cuando al pie de la cruz cuando Él muere, María lo acompaña en su vida. María está ahora orando junto con los hijos que Él le deja y como herencia a nosotros, a ella y ella para nosotros, la tremenda herencia que nos dejó Cristo, que es dejarnos a su madre como madre nuestra. Y María está junto con sus otros hijos, aparte de los de Jesús, todos los que han creído en Él y que somos parte de su cuerpo místico. María está con nosotros y está ahora preparando ¿qué? María ahora está preparando la venida del Espíritu Santo. ¿Y qué sucede cuando está María? ¿Y qué sucede cuando los integrantes de este cuerpo de oración rezan íntimamente unidos, todos ellos, así como aquí? ¿Qué es lo que sucede? Viene el Espíritu Santo. Nosotros sabemos que sin el Espíritu Santo no podemos orar. Sabemos que nuestra oración no llega ni al techo de casa cuando no está el Espíritu Santo. Entonces lo llamamos, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven a llenarnos de ti Espíritu Santo, porque sin ti no podemos, porque sin ti no somos. Porque sin ti nada es posible, porque tú haces posible, tú que eres el Dios de los imposibles, tú todo lo haces posible. Tú tienes la fuerza, el poder. Ven Espíritu Santo. Lo llamamos al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo viene cuando estamos todos unidos. Esa es la condición de Dios. ¿Por qué? Porque donde hay unión, hay amor. Porque la unidad es fruto del amor. Y en el amor se expresa todo. En el amor el otro me importa. En el amor soy junto con el otro. El amor hace que el otro sea una extensión incluso de uno mismo en este cuerpo místico que somos los bautizados, que es la iglesia, que es la familia de Dios, que es el cuerpo místico de Cristo. Llegó el día de Pentecostés, el tiempo dispuesto por Dios, y fue un tiempo preparado por María, por Él resucitado, pero que ya había partido, ya había ascendido a los cielos, pero nos dejó a su madre. Y no tengo dudas de que María era clave,
clave de unión, fuente de unidad, de amor, aquella por medio de la cual el resucitado se expresaba, llegaba a ellos, a todos aquellos que creían en él y que lo habían visto, incluso que lo habían visto no solo resucitado, sino que también lo habían visto partir. María hacía presente a su hijo, aunque no estuviera visiblemente. Porque donde está el hijo, donde está la madre está el hijo, donde está el hijo está la madre. Y más allá de que no se vean, la unidad entre ellos es poderosísima, es única, es indudable, es real. Entonces, es como decir, fue elevada a una altura tan alta esta esclava, ¿sí?, que terminó siendo reina del cielo y de la tierra, reina, fue llevada a una altura tan alta, que podría decirse que esa unidad que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las tres personas de la Trinidad, pero que son un solo Dios, es un solo Dios, tres personas y un solo Dios verdadero. Pero sí podemos afirmar y podemos decir que María está unida al corazón de la Santísima Trinidad. Y podemos decir que donde está la Trinidad está María y que donde está María está la Trinidad. María preparaba a esa primera iglesia, a esas primeras comunidades reunidas en oración, repito, íntimamente unidos en oración, preparados por María. Y porque en esa comunidad María estaba presente y Dios veía a María en ellas, esa comunidad, pues entonces tenía que estar llena de Dios y Dios debía cumplir y terminar su obra. Comenzaba una nueva era. Aunque el Espíritu Santo estuvo desde el comienzo de la creación, aleteando sobre la superficie de las aguas, creando por medio de la palabra el Hijo, ¿sí? Pero el Espíritu Santo estaba, la Santísima Trinidad estaba, así como estuvo siempre, pero ahora comenzó la era del Espíritu Santo en Pentecostés. Y a este tiempo lo preparó una comunidad unida, testigo del Cristo resucitado, de Jesús resucitado, y preparada por María, orando junto con esa primera comunidad, con esa iglesia que nacía. Pentecostés. Llegó Pentecostés, la era del Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo se terminaron los encierros por miedo, se terminaron los silencios, se terminaron los escondites. Con el Espíritu Santo cambió todo eso que cuando Adán y Eva pecaron se escondieron por vergüenza. Ya Jesús, el que vino a hacer nuevas todas las cosas, ya había hecho todo nuevo. Había vencido a la muerte, había vencido al pecado, había vencido al demonio con su muerte y su resurrección. Pero faltaba ese último pasito, ese miedo que quedaba del mal que todavía seguía reinando en otras partes, en todos aquellos que no habían creído en el Hijo. Y el Hijo de Dios, aunque creía firmemente en la resurrección de Jesús y en Jesús,
todavía tenían miedo de ellos. Ya tenían vida en sí, pero tenían miedo. Y entonces viene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo sopla sobre ellos ese miedo y lo expulsa, y los envía para llevar a todo el mundo las enseñanzas de Cristo, para que todos tuvieran la posibilidad de saber de las maravillas de Dios, los llenas de fuerza y valor para salir a predicar a ese Jesús que ellos habían visto morir, pero también resucitar, y daban testimonio y tenían que dar testimonio de su resurrección, de que la muerte había sido vencida, de que el mal había sido vencido. Fue tan grande la acción del Espíritu Santo que hace unos días, cuando los apóstoles habían sido apresados, torturados, azotados, amenazados y prohibido de que hablen del nombre de Jesús, ellos salieron contentos, alabando a Dios, porque habían sido considerados dignos de padecer por el nombre del Señor Jesús. Ya ese miedo que tenían se había transformado. El miedo a las amenazas, a la muerte, al dolor, al sufrimiento, a la tortura, a la cárcel, se había transformado en un acto de convertirse, de vivir esa santidad, de vivir su vida en el heroísmo total, hasta el punto que lo que antes se le tenía miedo, ahora se lo deseaba. Habían sido felices por haber sido considerados dignos de padecer por el nombre de Jesús. Una de las cosas que hoy pensaba, y acá termino, hoy iba a la facultad, esta noche, tenía clase a la noche, y una de las cosas que pensaba es, el otro día yo hablaba de santidad. Yo digo, pero qué coraje el mío de hablar de santidad. O sea, tengo clara la idea, pero de ahí a vivirla, o sea, es una cosa de locos. Estos hombres sí, estaban viviendo con heroísmo su fe en Cristo. Por obra del Espíritu Santo, obviamente. Pero yo cuando me veo a mí misma en mis zonas de confort, cuando me veo a mí misma diciendo esto, sí, está bien, pero no, ahora tengo que descansar, no estoy dispuesta a veces ni a cansarme un chiquitito más. Y los cansancios que tengo, digo, me tomo todo el tiempo, o pretendo tomarlos al menos, para descansar, para fortalecerme. O sea, estamos preparados, el hombre de hoy no está preparado para esto que dice el Evangelio, para ser considerados dignos de padecer por el nombre de Jesús. Parece tan loco. O sea, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? O sea, hay que tomarla con pinzas. Capaz que empecemos a argumentar buscando la excusa para que esto que dice esto en realidad no sea eso, sino que sea, bueno, es una forma, ellos eran ellos que estuvieron en contacto con Jesús, testigos de primer grado de ese primer Pentecostés, es verdad.
Eso es verdad. Porque si nosotros hoy no podemos vivir nuestra fe con heroísmo, con ese heroísmo, con ese espíritu de entrega, de abandono, de celo por el reino, de amor por Jesús, si no lo logramos vivir así, si no podemos vivirlo así, es porque nos falta Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Conscientes a tal punto de que nuestra oración de ahora en más no se nos tiene que caer de la boca el hecho de estar pidiendo continuamente: Señor, te pido el don del Espíritu Santo, te pido un nuevo Pentecostés en mi vida, te pido un nuevo Pentecostés en el mundo, en la iglesia, Padre, en la iglesia, Jesús. Y que comience la era del amor, y que comience la fiesta. Más allá de todas las amenazas de este mundo que tanto se le teme y tanto se habla de lo mal que estamos viviendo, que es cierto, de toda la oscuridad que hay, que es cierto. Como dijo la Virgen en enero del año pasado, el hombre elegido a la muerte, es cierto, lo vemos. Necesitamos Espíritu Santo que venga a renovar la faz de la tierra. Estamos camino a Pentecostés, pero este pedido del Espíritu Santo tiene que ser los 365 días del año. Y yo diría que dentro de cada día del año, varias veces al día. Y yo diría que tendríamos que jugarnos y pensar cuánto necesito de ese Espíritu Santo, que me traiga valor, fuerza, la fuerza de Dios en mí, que me renueve, que me santifique, que me recuerde las palabras de Jesús, que me llene de amor y de paz, que me deje vivir con heroísmo mi ser cristiano, que me llene la boca de sus palabras y los pensamientos de Cristo y los sentimientos de los sentimientos del Redentor. Ven, Espíritu Santo, dulce huésped del alma, ven. Te necesitamos en verdad, te necesitamos, Espíritu Santo. Ven a hacernos nuevos, tú que eres creador, tú que haces nuevas todas las cosas, que tienes el poder para hacerlo y el amor para decir sí. Acepta mi sí y ven, Señor. Ven a hacer tu obra de amor. Amén. Bendiciones, hermanitos, y hasta mañana, si Dios quiere. Chao.